Buenos días, se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Soy pastora de el Sínodo Southeastern de la Iglesia Evangélica Luterana en América. El obispo de nuestro sínodo es el reverendo Kevin L. Strickland y les voy a interpretar un sermón del reverendo Kevin Strickland, nuestro obispo, para el año A, propio 18. Este sermón es para el 6 de septiembre del año 2020. Los textos para el día son Ezequiel 33 del 7 al 11, Salmo 119 del 33 al 40, Romanos 13 del 8 al 14 y el Evangelio es el Evangelio según Mateo, capítulo 18, versos 15 al 20. Les voy a leer el Evangelio del día. Se titula ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Jesús dijo: si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más, para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este es el Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Y he aquí el sermón. Las palabras importan. Las palabras son poderosas. Cuando era niño jugaba al juego teléfono. Quizás algunos de ustedes también lo hicieron. En el que decías algo al oído de tu vecino y luego lo pasaban por la línea y la última persona decía en voz alta lo que escuchaba. El mensaje original rara vez llegaba al final de la línea. El juego de la infancia demuestra algo sobre vivir en el mundo con otros. Los rumores susurrados pueden crecer como incendios forestales. Pueden pasar de la calma de un susurro al fuerte ruido del miedo que nos impide vivir en la persona que Dios nos ha llamado a ser. Incluso el viejo mantra que me pone los ojos en blanco: palos y piedras me romperán los huesos, pero las palabras nunca me harán daño. A quien se le ocurrió este dicho nunca fue un estudiante de intermedia o secundaria. No sé ustedes, pero no he practicado mucho para tratar de averiguar si la parte de los palos y piedras es cierta en cuanto a romper huesos, pero he tenido más palabras de las que me corresponden que hacen lo contrario de ese dicho. Las palabras pueden herir tanto como los palos y las piedras. Las palabras importan, las palabras son poderosas. Palabras que duelen más que ese hueso roto. Palabras que duelen, palabras que te hacen preguntarte dónde están los motivos o cuáles son los motivos de una persona y preguntarte: si me aman tanto como dicen que me aman, entonces, ¿por qué dicen lo que dicen? Pero todos hemos estado en el otro lado de esta ecuación también. Hemos sido los que no siempre hemos dicho las cosas más amables a aquellos a quienes hemos sido llamados a amar,
o incluso a agradar. Como Pablo nos recuerda en nuestra segunda lección de Romanos para hoy, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama a otro ha cumplido la ley. El amor no perjudica al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Quizás todos necesitamos caminar con un espejo que tenga esas palabras impresas en el frente. O tal vez Siri o nuestros iPhones podrían llamarnos justo antes de que alguna palabra hiriente, grosera o indiferente salga de nuestras bocas. Dios, eso sería un gran revuelo en todo el mundo y en la iglesia, ¿no? Lo que me recuerda es que no vivimos en una burbuja, ni aislados, ni en un mundo insular. Vivimos en comunidad. Vivimos como el cuerpo de Cristo. El Evangelio de Mateo nos recuerda que cuando haya ocurrido algo malo o se haya hecho daño, debemos ir y señalar esa falta, daño o maldad de esa persona. Mateo continúa diciéndonos que si eso no funciona, entonces tengamos esa conversación con una audiencia más amplia. Mateo describe el comportamiento de cuando un miembro de la iglesia peca contra ti. Pero sabemos que la iglesia entonces, y yo diría ahora, no es el ladrillo y el cemento donde la gente simplemente se reúna. Es la eclesia en griego. Iglesia entonces y ahora significa ser los llamados a salir, llamados a la comunidad de la creación para que cuando uno sufre, todos suframos. Llamados para recordar al mundo, a la iglesia, a los heridos por la religión organizada y recordarnos a nosotros mismos lo que Jesús dio como una promesa de gran consuelo en nuestro texto. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estaré yo entre ellos. Jesús está entre ellos. Jesús está aquí entre nosotros. Está conmigo y está contigo. Jesús está aquí entre ustedes y entre nosotros, contigo y conmigo. A menudo la gente asocia ser la iglesia con ir a la iglesia. Si esta pandemia global nos ha mostrado algo, a veces, todo lo que se necesita para ser iglesia es invocar Mateo 18:20 y tomar en serio la palabra de Jesús. Y queridos míos, cuán mejor estaríamos como pueblo si practicáramos lo que predicamos, sabiendo que en nuestras palabras y acciones Jesús está entre nosotros. Al mismo tiempo, esta es una cita de la reverenda y profesora de seminario Carolyn Lewis. Al mismo tiempo, la aparición de Jesús no siempre es una buena noticia, al menos para algunos. La promesa de la presencia de Jesús, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo entre ellos, es un consuelo solo en la medida en que uno se sienta cómodo o cómoda con la presencia de Jesús tan cerca. Y sospecho que algunos de nosotros, si somos honestos, no siempre queremos a Jesús en una proximidad tan inmediata. Aquí termina la cita de la profesora y pastora Carolyn Lewis. Las palabras son importantes. Las palabras son poderosas. En un mundo donde el discurso mordaz se lanza en forma de tweets de líderes nacionales, los seres humanos que suplican por una vida mejor son etiquetados como menos que otras personas o como seres indignos. Sabemos que las palabras importan y que las palabras son poderosas. En este mundo los cuerpos negros y marrones y los
cuerpos de color son atacados, subestimados, infravalorados, infrarrepresentados y hasta asesinados. Sabemos que las palabras importan y las palabras son poderosas. En un mundo donde contra las mujeres se usan palabras para acosarlas en sus lugares de trabajo, sabemos que las palabras importan y las palabras tienen poder. En un mundo donde las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros luchan por un lugar en la mesa o por la seguridad en sus vidas o la validez de sus propios cuerpos eclesiásticos. Sabemos que las palabras importan y las palabras tienen poder. En un mundo donde los jóvenes entre 13 y 21 años se encuentran entre las estadísticas más altas de suicidios, sabemos que las palabras importan y las palabras tienen poder. En lugar de preguntar ¿qué haría Jesús?, tal vez deberíamos preguntarnos ¿qué oiría Jesús o qué pensaría Jesús? Quizás estas preguntas nos ayuden a vivir más plenamente lo que escribió Pablo. El amor no perjudica al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Como señala la reverenda y profesora Carolyn Lewis, Emmanuel no es siempre el Dios que queremos. Ese Dios que insiste en permanecer cerca, persiste en estar en medio de lo que hacemos y decimos, especialmente cuando se trata de las cosas que hacemos y decimos en el nombre de Dios. Hay muchas formas en las que podemos imaginar quién es Dios, pero cuando quién es Dios termina estando también donde está Dios, bueno, es mejor dejar la teología en nuestros libros de teología, acumulando polvo en nuestras bibliotecas. ¿Por qué un Dios cuya identidad principal es ese Dios? Bueno, ese es un Dios que no seremos capaces de precisar, sistematizar y controlar. Emmanuel es a menudo mucho más difícil de confesar de lo que estamos dispuestos a admitir. No es de extrañar que Jesús tenga que volver a hacer esta promesa. Y recuerda, yo estaré contigo siempre hasta el fin de los tiempos. Las palabras importan, las palabras son poderosas. Por eso, hablar palabras de amor, de verdad, y hablarle con la verdad a los poderosos también viene en forma de palabras de perdón. Hay una gran escena en el libro Las cenizas de Ángela, donde el autor Frank McCourt confiesa todos los pecados de su vida al sacerdote. El sacerdote le dice: Dios te perdona y tú debes perdonarte a ti mismo. Dios te ama y debes amarte a ti mismo, porque solo cuando amas a Dios y a ti mismo puedes amar a todas las criaturas de Dios. Amarnos a nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos, usar palabras que nos honren y eleven, esas son las cosas que tenemos que hacer primero. Y luego comenzamos a vivir y amar plenamente a toda la comunidad de Cristo y su cuerpo dentro de nuestro prójimo. No es trabajo fácil, sino trabajo de corazón. Es el trabajo que nos libera de la carga. Cada persona es amada y llamada a un nuevo comienzo. Nosotros en la iglesia escuchamos y proclamamos palabras que importan y sabemos que las palabras tienen poder. En el santo bautismo recordamos y se nos recuerda que Dios nos ha llamado por nuestro nombre y se ha deleitado en nosotros. Tú y yo, a quienes el mundo, los políticos u otros insultarían, desfigurarían o defamarían, sabemos diferente. Escuchamos que así como Israel recibe un nuevo nombre,
La persona cristiana también recibe un nuevo nombre: amada hija de Dios, amado hijo de Dios, aquel en quien Dios se deleita. En la iglesia sabemos que las palabras importan y las palabras tienen poder. Palabras que trascienden a la gente común y los convierten en hijos de Dios, que dan gracias sobre el pan y el vino por compartir en la Eucaristía historias de actos de salvación y actos de amor para ser compartidos y entregados para que todos los reciban: el forastero, el gentil, el recaudador de impuestos, tú y yo. Entonces, ¿qué se necesita para sofocar esos susurros y aún ese miedo dentro de cada uno de nosotros? ¿Habrá hablar a esas voces y ese miedo y decir: en ti he confiado, oh Señor, eres mi Dios? Se necesita la promesa de que en medio de nuestros mayores temores o de nuestros más feroces oponentes, Dios nos escucha y habla con una voz más fuerte de amor: estoy aquí entre ustedes. Las palabras importan, las palabras son poderosas. Así que, queridos amigos y amigas, que podamos hablar palabras con el poder de Dios a un mundo y a un pueblo que necesita recordar que Dios se deleita en nosotros y nos llama los de Dios para siempre. Amén. Oremos. Dios que habló y continúa diciéndonos tu palabra de amor, que podamos poner en práctica estas palabras de amor al amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que sepamos que nuestras palabras importan y que tienen poder, que ese poder sea para el cumplimiento de tu ley de amor y no para nuestro propio beneficio. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.